Bienvenidas al podcast de Ruth y Noemí. Hola, hola, bienvenidos todos al podcast de Ruth y Noemí, donde platicamos y aprendemos juntas como hermanas de la Sociedad de Socorro. Nuestro propósito es ayudar a las mujeres de Sion a desarrollarse física, mental y espiritualmente y conocernos las unas a las otras. Mi nombre es Senji y yo voy a ser su amiga en este podcast. En esta tarde estamos muy bendecidas con la oportunidad de tener a nuestro obispo y su consejero, el obispo Jorge Rubio y su consejero Ricardo Hernández como nuestros invitados especiales el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar el tema de la importancia de tener una recomendación para el templo. Entonces, obispo, quisiera hacerle la primera pregunta. Dígame usted, obispo, ¿por qué es importante tener nuestra recomendación vigente? Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de venir a estar en el podcast que tienen ustedes. Es algo muy especial. Muchas gracias. Ah, en Doctrina y Convenio 124-39 dice, por tanto, de cierto os digo que vuestras unciones y lavamientos y vuestros bautismos por los muertos y vuestras asambleas solemnes y memoriales para vuestros sacrificios por medio de los hijos de Levi y para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos, en donde recibís conversaciones y vuestros estatutos y juicios, para el principio de las revelaciones y fundamento de Sión, para la gloria, honra e investidura de todos sus habitantes. Son conferidos mediante la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre. Eso es un mandamiento del Señor, que le hagamos un templo en donde podemos hacer ordenanzas. Y es importante porque es parte del plan de salvación. Ah, Sabemos que a los miembros que han entrado al templo, uno va por una investidura, o sea, el conocimiento que uno hace, que recibe en el templo tras pasar ciertas ordenanzas. Ahorita la hermana Castro, en su oración, dijo que agradecía por ir a la capilla a renovar nuestros convenios, ¿verdad? Que lo hacemos por participar de la Santa Cena. Cuando vamos al templo, también hacemos convenios con nuestro Padre Celestial, sellamientos, bautismos, ciertas ordenanzas que son eternas. Y es importante tener esa recomendación para poder tener la oportunidad de ir a hacer esas ordenanzas. Joseph Smith, cuando él escribió el libro de Mormón, enfrente, en el preface, enfrente del libro de Mormón, dice que el libro de Mormón fue escrito para prepararnos para la segunda venida. Y yo siento que ir al templo, no solamente una vez, sino seguir yendo muchas veces, eso nos prepara para un día que estaremos enfrente de la presencia de nuestro Padre Celestial, pero lo más que vayamos, lo más que nos preparamos espiritualmente para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, que un día todos estaremos en sí. Por eso es de gran importancia tener esa recomendación vigente y ir al templo. Y también recibir esas bendiciones. Cuando uno va al templo, ¿cómo puede recibir las bendiciones del templo? Pues primero esforzarse para ir al templo y recibir esas bendiciones. Por eso es de gran importancia tener su recomendación vigente. Muchas gracias, obispo. Hermano Hernández, ¿hay algo que quisiera añadir? Agregando lo que dijo el obispo, la recomendación para el templo no es solo para poder asistir al templo. Dentro de las preguntas que se hicieron, que se hacen en la entrevista para la recomendación para el templo, es como un repaso de las cosas, de los mandamientos que se nos han dado para poder seguir. En, en estos días no hay muchos, digamos, mucha problemas para asistir al templo porque básicamente hay un templo muy cerca. Y a nosotros nos toca aquí en Ciudad Juárez y también a 4 horas está en Albuquerque. En mi misión había uno para todo el país, estaba en la capital y había hermanos que viajaban 16 horas, pero aún así se les invitaba a tener la recomendación vigente porque ese es un recordatorio a sí mismo de que está guardando los mandamientos. Y si somos dignos de entrar al templo, somos dignos de entrar en la presencia del Señor. Entonces, más que nada es para poder nosotros hacer una evaluación sobre nuestros convenios y ver si estamos
¿Tenemos que arreglar algunas cosas o vamos en el camino correcto? Muchas gracias. Ahora quisiera pasarle el tiempo a nuestra hermana Edith. ¿Por qué es importante tener esta recomendación vigente? Como dijo el hermano, aunque no podamos asistir por X razón, no podemos cruzar a Ciudad Juárez, ir al templo, o no podemos ir a Albuquerque, pero ¿por qué es importante aún tener esta recomendación vigente? So, el Elder Villarreal fue el Elder que vino el 70 que vino a hablar en la conferencia de Destaca hace unos meses. So, él comentó una historia en donde, creo que en Guatemala o un país suramericano, había la misma pregunta, pero ellos no tenían templo. Entonces le preguntaron eso a él y el hermano estaba un poco enojado y frustrado que no podía ir al templo porque no había. Y le dijo Elder Villarreal, bueno, el Señor comprende todo. Él conoce las situaciones, él conoce los corazones del hombre y conoce las situaciones en las que ellos están. Y si el Señor nunca le va a negar a uno las bendiciones del templo, porque uno no puede ir al templo. So, dando a entender que uno puede recibir las bendiciones del templo. A lo mejor no pueden ir a hacer ordenanzas, pero tener esa intención y ese deseo para el Señor es suficiente si existe esa gran fe de tener esa recomendación y todavía recibir esas bendiciones. So, cuando uno tiene la oportunidad de renovar su recomendación, aunque uno no puede ir al templo, todavía puede recibir esas bendiciones. Elder Uchtdorf, creo que en esta conferencia o conferencia pasada, dio una historia en donde había un señor que con gran sacrificio juntó dinero para irse a un crucero. Y ese señor, lo que hizo es juntó en el cuarto que se iba a quedar, ahí llevó su ropa, sus maletas y llevó como limonada en polvo y sándwiches, ¿no? Para comer durante todo el viaje. So él no salió estaba en el crucero y en ese crucero iba de puerto en puerto y en ciudades, ¿no? Por el mar. Y el individuo pues siempre se quedó en su cuarto comiendo su limonada y sus sándwiches y todo. Y ya al final, el último día, alguien tocó la puerta y le dijo que a qué fiesta iba a asistir. Y le dijo el joven, pero ¿cómo que a qué fiesta? Dijo, sí, el crucero ya se está acabando y cada pasajero tiene la oportunidad de ir a cierta fiesta. ¿Cuál quiere ir usted? Dijo, no, pues yo no sabía. Dijo, siempre estaba en mi cuarto. Dijo, sí, todos los viajes, todas las amenidades, cada vez que íbamos a un puerto, todas esas fiestas, todo eso estaba incluido en el paquete. Y él, pues, se lamentó y dijo que perdió esa gran oportunidad que no sabía, que todo estaba incluido por quedarse en el cuarto. Entonces creo que si nosotros podemos pasar una vida así, si no vamos al templo, teniendo la oportunidad de ir, teniendo la oportunidad de recibir esas bendiciones, podemos ser como alguien pasajero. Y qué triste sería el último, cuando se nos acaba el viaje en sí o nuestra vida y poder haber sabido que pudimos haber participado de tantas grandes bendiciones que el Señor ofrece a todos que están a nuestro alcance. Y creo que esas bendiciones están al alcance si nos esforzamos a tener esa recomendación para el templo. Y también otra historia, había un señor, un miembro de la iglesia que estaba a punto de morir en el hospital y fue un familiar a ver a su ser querido y en el cuarto del hospital salió su obispo, no, salió su presidente de Destaca y el familiar le dijo, me da mucho gusto que venga a ver a mi papá. Dijo, sí, él tenía el deseo de tener su recomendación vigente, aunque se iba a morir. Y dijo el presidente Destaca, lo bueno es que me da mucho gusto porque él, aunque sabe que va a fallecer, él quería estar bien ante el Señor para que cuando esté en su presencia, él le pueda decir que se esforzó a lo máximo para hacer lo que el Señor esperaba que él hiciera. So, si no tenemos la oportunidad de ir al templo, si tenemos la oportunidad de recibir esas bendiciones, si no podemos ir en estos momentos. El Señor comprende. Ahorita los puentes están cerrados. La pandemia, todos los templos se cerraron
fueron momentos muy difíciles, pero yo sé que personas todavía pueden recibir esas bendiciones que vienen tras la fidelidad, tras el esfuerzo y el empeño que uno le ponga para ser digno ante los ojos del Señor, ante todo. So, creo que es de buen ánimo y hay que ser positivo en situaciones difíciles y pensar en recibir esas bendiciones, en esforzarse para, para estar sobre todo ante los ojos del Señor. Hermano Hernández, ¿hay algo que quisiera añadir? Creo que el obispo dijo bastante de lo que es ir al templo, las bendiciones que vienen, a veces los sacrificios que tienen que hacer para poder participar en el templo. Y yo creo que algo muy importante es que, bueno, recalcando lo pasado, es poder estar conforme que nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas correctas, las cosas bien. Y, y aún así, si nosotros tenemos nuestra recomendación para el templo, vamos a poder al menos asistir una vez al templo. Yo creo que es muy raro que no tengamos la oportunidad de asistir al templo siendo con una recomendación, sea que a los hermanos que viven en otros países que no tienen tantos templos les toque asistir una vez al año, una vez cada 2 años. Pero por medio de nosotros tengamos nuestra recomendación para el templo, eh, estamos siguiendo las mandamientos que va con ellos. Uno de los mandamientos es el diezmo, y del diezmo se construyen los templos. Entonces, a nosotros poder tener nuestra recomendación para el templo, eh, se va construyendo templos. Algo yo creo, bueno, de pequeño venía a Mission Shells, después nos separaron y nos mandaron a Favens. Y a nosotros nos construyeron una capilla como a los 3, 4 años de que hicieron la rama en Favens. Y algo que siempre nos decían es porque los hermanos, aunque eran pocos, aunque eran menos de 100, eran fieles pagadores de diezmo. Y parte de esto es que podemos entender es que quizás nos va a tardar mucho tiempo para poder tener un templo cerca a los hermanos que no tengan uno, pero entre más hermanos tengan su recomendación para el templo, significa que están haciendo sus mandamientos, están asistiendo a la capilla, están siguiendo sus convenios, están pagando su diezmo. Entonces eso se va a usar para poder construir un templo cerca de ellos. Es como dice el refrán que a veces si la montaña, ¿cómo dice? Si la montaña no viene a nosotros, nosotros vamos hacia la montaña, algo así. Entonces, parte de eso recomienda es un paso de fe. Demuestra que todas las hermanas que tienen esta recomendación vigente quieren asistir al templo y si es que no pueden ir, con eso pueden dar ese grito de que se les acerca un templo hacia ellos. Ahora quisiera abrir el foro un poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta basado en esto? Yo tengo una pregunta. Obispo o hermano Hernández, ¿ustedes qué le dirían a las hermanas que no tienen una recomendación para el templo? ¿Cómo ellas se pueden preparar para entrar al templo por primera vez? Bueno, animarla a que tome las clases del templo, la importancia de la dignidad. Cuando una persona se entrevista para cuando una persona después de bautizarse puede ir al templo a hacer bautismos antes de ir por sus investiduras. Es una manera en que apoyamos a los nuevos miembros que vayan al templo antes de recibir sus investiduras, que vayan al templo a hacer bautismos. Hace poquito la hermana Castro se está preparando para el templo y creo que el mes pasado tuvo la oportunidad de ir a hacer bautismos para los muertos en el templo. Y esa es una gran manera de prepararse para tomar el próximo paso en recibir sus investiduras, ir al templo a hacer esas ordenanzas que ahorita puede hacer. Y bueno, para agregar, yo creo que cada uno de nosotros, tanto las hermanas como los hermanos, todos, cada quien tenemos nuestro viaje personal en nuestra vida, como regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, y hay muchas cosas para prepararnos para el templo. Se puede decir que el templo es como parte de la graduación del viaje en el convenio de la iglesia. Y primeramente empezar con las cosas pequeñas, o sea, que queremos ese deseo de ir al templo, tenemos esas ganas de poder guardar los convenios, entrar en los convenios, y empieza con ese pequeño deseo. Y si es que ustedes tienen ese pequeño deseo, pues seguir con los diferentes pasos, de saber si estamos guardando nuestros convenios del bautismo, si no estamos bautizados, saber cómo nos podemos bautizar. Y después de eso,
seguir ver con el obispo quizás qué podemos hacer. Porque no solo también, por ejemplo, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo y luego entrar al templo, también hay otras cosas entre sí, tanto como asistir a la iglesia, nuestras clases, participar en nuestros llamamientos. Hay muchas otras cosas que podemos hacer que nos puedan preparar. Y si nosotros vamos entendiendo el convenio del bautismo, el convenio de la Santa Cena, y nosotros sentimos que estamos listos para poder tomar el siguiente paso, podemos hacer, como dijo el obispo, hacer bautismos por los muertos, que es como una ordenanza principiante dentro del templo que te ayuda a entender un poco de lo que se hace allá adentro. Y después de ahí poder prepararnos y ver qué otras metas podemos ponernos para así aún tomar esa recomendación y asistir al templo. Pero todo empieza primero con ver si tenemos el deseo y poco a poco irnos más involucrando dentro de la iglesia. Claro, me gustaría añadir algo como que dijo Ricardo, es como un progreso, y también otro paso es la bendición patriarcal, y tener llamamientos, estar activos en la iglesia, y en sí para preparar a un miembro, no solamente se le explica sobre ir al templo, sino se le extiende esos tipos de oportunidades donde pueden crecer, tras llamamientos, bendición patriarcal, asignaciones. Y lo que ayuda mucho más sobre eso es las amistades que los hermanos o hermanas tengan en la capilla. Creo que eso es, pero súper importante, tener esa gran amistad en donde hermanos que ya han ido al templo pueden compartir su testimonio y compartir las bendiciones que vienen tras ir al templo. Y sabemos que las ordenanzas del templo por lo sagrado no se comparten qué se dice y hace, pero sí como en descripción general. Y creo que eso tiene aún más gran impacto la amistad que tenga un miembro, y eso les ayudaría para que cuando ellos, como dice Ricardo, que ellos estén listos y estén preparados, tomen ese próximo paso de ir al templo. Muchas gracias, obispo. Creo que también ahí es donde viene la importancia de ministrarnos las unas a las otras. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? Adelante, Rocío. No es una pregunta en sí, sino quiero dar como mi testimonio, lo que ahorita estoy sintiendo, como dijo el obispo, yo ahorita estoy en ese proceso, apenas estoy empezando, apenas me dieron la recomendación para ir a bautizar a los muertos y estoy empezando en ese proceso y lo que yo siento como dice el consejero, primero es el deseo de estar cerca de nuestro Padre Celestial, de conocerlo más, de sentirlo más a uno. Entonces, es un proceso, como dice el obispo, es un proceso poco a poquito, de ir paso a paso. Tenemos que prepararnos, tenemos que seguir los mandamientos, tenemos que hacer todo ese proceso para que en la recomendación podamos tener ese nivel para estar preparados para ir al templo. Tenemos que ser dignos, tener ese nivel para que nuestro Padre Celestial nos pueda decir, no, si tú eres digno de ser mi hijo, de ir al templo y estar más cerca de mí, no sé, ese es mi deseo, ese es mi pensamiento, y lo que quiero es estar más cerca de nuestro Padre Celestial, tener el deseo de conocerlo más, de sentirlo más de cerca, de todo eso, de tener todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Entonces es un proceso poco a poquito, y para eso esto es uno de los pasos que tiene que ser. Tenemos que estar preparados para ser dignos y que nos puedan dar nuestra recomendación para ir al templo. Muchas gracias, Rocío, y estoy muy contenta por ti porque tuviste la oportunidad ya de ir al templo a hacer bautismos, y más emocionada que te estás preparando para recibir tus propias investiduras. Felicidades. Ahora, hermana García, ¿cuál es su pregunta? Sí, mira, se bautiza uno, necesita uno todavía un año de miembro para poder ir a tomar sus propias investiduras. Cambió lo de antes cuando
Yo iba cuando estaba joven o antes de tomar mi recomendación primera, ¿verdad? No podíamos ir a hacer bautismos por los muertos, nomás los jóvenes de 12 años. Y ahora para entrar al templo es necesario tener un año de miembro todavía o es antes de ese año para el obispo. La pregunta. Para, para sus investiduras personales tiene que esperarse un año, pero para hacer bautismos puede hacerlo lo más después de bautizarse cuando tenga su recomendación. Bueno, eso es nuevo, ¿verdad? Cambió ya eso hace poco. Y actualmente, obispo, ¿tenemos clases para preparación para el templo? Sí, el Quorum de Elders ahorita está organizando una clase para eso y el proceso es que si hay hermanos o hermanas que estén interesados en ir al templo o que ya hagan cumplido el año o van a cumplir el año y quieren ir al templo o quieren ir a sellarse, o en sí, el proceso es que hacen una entrevista conmigo, hacen una cita con el hermano Nygaard, secretario, los entrevisto yo y después de eso los recomiendo la clase de preparación para el templo. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos los que participaron y ahora quisiera pasarle el tiempo a nuestra presidenta de la Sociedad de Socorro, Edith Gámez. Ella tiene unas palabras para nosotros. Muchas gracias, obispo y hermano Hernández, por aceptar nuestra invitación a este podcast tan bonito. No cabe duda que el templo es un lugar sagrado y tan preciado para cada uno de nosotros, donde podemos sentir a nuestro Padre Celestial. Y qué bonito. Para las que no han entrado, las invito a que se preparen, hermanas, para poder entrar y sentir o recibir estas bendiciones de las que todos estamos dispuestos a recibir estas bendiciones y nos esforzamos. Platicando de la plática que estaban ahorita, me recordó a Doctrina y Convenios 88, lo que estudiamos, y hay una parte que dice que que vamos a gozar de lo que estamos dispuestos a recibir. Y luego dice, porque no quisieron gozar de lo que pudieron haber recibido. Entonces, que no nos agarre nuestro tiempo en no estar preparados. Todos tenemos la oportunidad de entrar al templo como pareja, como individual. Hay que esforzarnos para poder gozar de estas bendiciones y no quedarnos cortos de esto, como dice, cuando venga nuestro Padre Celestial y nos diga, pues pudiste haber recibido esto, pero no nos esforzamos, no hay que llegar allí. Yo en lo personal acabo de ir hace unos meses, 3 meses, y fue algo increíble, algo que yo quisiera compartir con todas las personas que conozco, porque es una felicidad que no puedo explicar. Y en mi vida había sentido esto y agradezco haberme esforzado y quiero que ya abran para poder entrar otra vez. Y solamente quería compartir eso. Gracias y hay que prepararnos y estar listos para recibir esas bendiciones aunque aún no podamos asistir. Sí, muchas gracias. Ahora, pues por último, quisiera preguntarle, obispo y hermano Hernández, si hay algún último mensaje que quisieran compartir con nosotros este día. Yo creo que nada más sería que el templo sí es algo que tiene muchas cosas, muchas enseñanzas y puede ser a veces algo sorprendente por una primera vez. Cada experiencia es diferente y lo mejor que les podemos recomendar es que sean al templo, vayan realmente porque quieren ir al templo, vayan con ese deseo. Y segundo, poder aprender todo lo que sea posible sobre el templo, hacer preguntas a las hermanas que hayan asistido, a sus familias, si es que tienen familiares o amigos que hayan asistido también, sobre su experiencia sobre el templo, leer en los manuales, leer en las escrituras, porque basado en lo del libro, el templo también está basado desde el templo que se puede decir, referencia más al templo de Salomón, que también hay muchas similitudes ahí de cosas de ordenanzas, de cosas que se hacen dentro del templo, pero que puedan llevar ese conocimiento. Ahora sí no los agarran poco desprevenidos o quizá algunas experiencias pueden ser que de sorpresa, pero para que puedan tener una buena experiencia.
Pero pregunten, no tengan miedo. Quizás hay cosas que no se pueden discutir fuera, no es por malo, sino por la santidad de las cosas, pero en mismas personas van a decir, ah, mira, cuando estés ahí vas a aprender un poco más sobre eso. Pero no tengan miedo a hacer preguntas. Parte de las preguntas les van a ayudar a crecer, les van a ayudar a entender las cosas, les van a poder ayudar a estar preparadas de la mejor manera. Y así como dijimos, hay que prepararse, empiecen con el deseo, empiecen a estudiar, a aprender, a saber más y, y va a llegar el momento para todo. Eso es todo lo que les quería compartir. Tengo una pregunta para ustedes. Cuando Elder Villarreal vino a hablar a la estaca, los obispos tuvimos una junta con él y él nos pidió que le preguntáramos lo que quisiéramos. Yo sentí preguntarle esta pregunta, se las quiero hacer a ustedes también, a ver qué responden. Le pregunté, Elder Villarreal, ¿qué podemos hacer como estaca para tener un templo en El Paso, Texas? Quiero preguntarle eso a ustedes. ¿Qué piensan ustedes que como Mission Trail podemos hacer para tener un templo en El Paso? Si alguien me gustaría contestar. Hermana Vázquez. Adelante, Miriam. Yo tuve la oportunidad de servir en el templo de San Diego por 10 años y yo fui registradora del templo por 10 años. Y una de las cosas que a mí me impresionaba mucho era la fidelidad de los santos de Tijuana. Yo creo que han sido las personas más fieles que yo he visto en mi vida. Todos los sábados estaban ellos en el templo y hacían 2 o 3 sesiones, todos los sábados. Y llevaban ellos sus tarjetas para hacer su genealogía. Y todos los sábados, cuando ellos iban a recoger sus tarjetas, que yo tenía la oportunidad de platicar con ellos, ellos siempre me decían, es que nosotros vamos a tener un templo pronto, hermana Vázquez. Es que nosotros vamos a tener nuestro templo. Siempre lo decían. Y Tijuana está pegado a San Diego, así como Juárez a El Paso. Cuando se abrió el templo de Tijuana, tuve la oportunidad de estar allí en la dedicación del templo. Puedo decir que el templo de San Diego se quedó solo los sábados, pero era la fidelidad. Si queremos un templo en El Paso, tenemos que ir al templo de Ciudad Juárez. Tenemos que trabajar en nuestra genealogía. Tenemos que ser dignos de tener esa recomendación del templo. Todo lo que la recomendación pide, los requisitos, tenemos que vivirlo y ser fieles. Tenemos que ir. Si no vamos al templo de Ciudad Juárez, no podemos pedirle a nuestro Padre Celestial un templo aquí en El Paso. Y no hay excusa que las líneas en Tijuana, las líneas son el doble de lo que son aquí en Ciudad Juárez. Y sin embargo, ellos eran fieles. Y ahorita ellos disfrutan de las bendiciones de un templo precioso en Tijuana. Está muy bonito el templo de Tijuana. Entonces, en lo que yo vi, en esa experiencia que yo tuve con los santos de Tijuana, yo pienso que se puede aplicar aquí también. Nosotros tenemos que ser fieles en asistir al templo. Tenemos que ser fieles en tener una recomendación, tenemos que ser dignos y tenemos que confiar y pedírselo a nuestro Padre Celestial también, pedírselo. Y Él va a escuchar nuestra plegaria. Gracias. Muchas gracias. Sí, creo que si hacemos de nuestra parte, nuestro granito de arena, que sería esforzarnos para tener nuestra recomendación, para ejercer nuestra fe, ir a Juárez lo más que podamos. Ahorita hay restricciones, pero estar listos. La Estaca ha hecho una iniciativa para que los hermanos de la Estaca, los que tienen la oportunidad de renovar su recomendación, la tengan vigente. Ahorita el hermano Brad Kirkendall, cuando él discursó, habló sobre eso, sobre tener sus lámparas llenas, como decía Reina Márquez, y sobre las recomendaciones del templo. Esas preguntas son 15 preguntas que se hacen para preparar a los miembros para entrar al templo, en sí, para prepararse para estar ante la presencia del Señor. El templo de Juárez fue dedicado en el año 2000 por el presidente Gordon B. Hinckley. Cuando un hermano hace tiempo atrás comentó que, bueno, pues el templo está hecho de madera y cemento y piedra, ¿cómo puede ser la casa del Señor? Y quien contestó la respuesta, creo que era el presidente del templo de ese tiempo,
él comentó que cuando ese edificio, claro, está hecho de piedra y madera, pero el momento en que fue consagrado, ya fue edificado, fue hacia el Señor. El momento que fue consagrado hacia el Señor, ya no era un edificio normal, era un pedacito de cielo. Y yo le doy mi testimonio a ustedes que cada vez que entro al templo, siento esa paz, esa tranquilidad, recibo revelaciones personales y es como prepararse para que un día yo pueda estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Yo y todas las personas que entran a ese lugar. Y si quieren recibir esas bendiciones, recibir esas revelaciones, les invitamos a que ah, voy a poner el link en el chat de la Sociedad Socorro, en donde pueden tener el link para que vean las preguntas de recomendación para el templo, para que las lean, las escudriñen, para que se preparen, para que cuando estén listas, háganle esa llamada a Dustin Nygaard, nuestro secretario, y con mucho gusto las entrevistaremos y las ayudaremos para que se preparen, para que reciban esas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene preparadas para cada uno de ustedes, para sus esposos, para sus hijos, para su posteridad. Y es algo que personalmente me da gran gozo de ser miembro de esta iglesia, tener ese conocimiento, tener esa responsabilidad y ahorita como obispo poder ayudar a quien quiere recibir esas bendiciones en mi llamamiento. Yo sé que está la iglesia verdadera del Señor, que literalmente los templos son un pedacito de cielo y son la casa del Señor. Y esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, obispo. Gracias por sus palabras. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y de decirnos cuán importante es tener nuestras recomendaciones vigentes. Y bueno, eso es todo por hoy. En este capítulo aprendimos la importancia, como dije, de tener nuestras recomendaciones del templo vigentes. Los que tengamos el deseo de tener nuestra recomendación vigente, vamos a escudriñar esas preguntas y saber qué es lo que tenemos que trabajar para poder entrar al Santo Templo. Y bueno, hermanas, no olvidemos que somos una organización divinamente establecida con más de 8 millones de hermanas alrededor del mundo. Sepan siempre que las amamos y nos preocupamos por cada una de ustedes. Sigan siendo igual de bellas y trabajadoras. Bye.